Periodismo independiente, claro y sin filtros. Nueve de la mañana, 22 minutos. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de General San Martín, en conjunto con la Cámara de Comercio de Malargüe, también la de San Rafael, Tupungato, Alvear, han emitido un comunicado en estos días haciendo referencia al financiamiento para las pymes. Ellos manifiestan que están en peligro las pymes. Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo a la modificación del régimen fiscal de las sociedades de garantías recíprocas establecida por el artículo 10 del proyecto aprobado en el Congreso Nacional el pasado 10 de julio. Lo vamos a saludar a Mario Doña, que es el titular de la Cámara de Comercio de San Martín, que a propósito hace poquitos días celebró 75 años. Nos invitaron, lamentablemente no pudimos estar, pero le agradecemos que nos han tenido en cuenta. Mario, qué gusto escucharte. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días a vos, Hugo, y muy buenos días a toda la audiencia. Como siempre, vos sabés que si bien yo soy el presidente de la Cámara de San Martín, pero obviamente que mi corazón siempre está en Rivadavia y tengo un montón de amigos y familia en Rivadavia. Así que para mí es siempre la zona digamos, lo principal, Huguito. Bueno, gracias por atendernos, como siempre lo haces, Mario. ¿De qué se trata esta modificación del régimen fiscal que ustedes rechazan? Mira, un poco así para poner en contexto. Sí. Viste, normalmente cuando a veces, digamos, tenés que, digamos, cualquier persona, ¿cierto?, va a tomar, ¿cierto?, un alquiler, normalmente a veces te piden una garantía o un garante, normalmente, entonces siempre tenés que molestar a algún vecino o amigo, pariente que tenga buenos sueldos para que sea garante de lo que vos vas a alquilar. Eso a nivel, digamos, por ejemplo, de alquileres, digamos, domiciliarios, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las empresas, para poder más o menos tomar algún crédito o una línea, un financiamiento, normalmente no tenés, digamos, de ir a molestar a otra empresa, ¿cierto?, o a un vecino que te sea garante. Entonces lo que vos tenés que hacer es recurrir a un elemento, ¿cierto?, que es justamente un elemento, digamos, de financiamiento, que son las SGR. Que SGR son las sociedades de garantías recíprocas. Quiere decir que vos, ¿cierto?, también con tu propio bien estás haciendo, ¿cierto?, una garantía recíproca hacia otras empresas. Entonces hay una sociedad, digamos, que se dedica a ser, por decirlo así, garante de las grandes empresas o las pymes, ¿sí? Es un poco sin contexto. ¿Se entendió, Víctor? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ¿y acá qué se ha modificado el 10 de julio? Y acá lo que se modifica es que estas sociedades tienen, para, digamos, un mecanismo de financiamiento, ¿cierto?, tienen un cierto costo, obviamente, como todo el mundo que trabaja quiere ganar dinero, tiene un cierto costo, ¿cierto?, hacia, digamos, para las pymes, para poder realizar ese financiamiento, ese apalancamiento, normalmente que se llama, ¿sí? Bien, si ese apalancamiento hoy, ¿cierto?, está en un 2 o 3%, si a esas empresas de garantías recíprocas le tenés que volcar, ¿cierto?, si tienen a pagar ganancias, que en ese caso sería un 33%, los costos de estas sociedades de garantías recíprocas obviamente no los pueden absorber estas empresas, sino que los van a trasladar a las pymes y a grandes empresas. Quiere decir que con eso vos vas a aumentar, ¿cierto? Es como que si vos todas las pymes ahora vos tenés un impuesto y a su vez te van a aumentar el impuesto traslativo que van a recibir las SGR. Entonces, si estamos diciendo que todas las pymes, ¿cierto?, necesitan que las cargas fiscales sean cada vez menores para poder ser competitivo, entonces lo que está haciendo en este momento es justamente que las pymes necesitan un apalancamiento, la va a cargar con un 33% más de ganancias sobre la SGR. Es una locura realmente. ¿Ustedes qué es lo que piden? Nosotros lo que pedimos es que fundamentalmente no estamos en contra de, digamos, de que no se emita dinero innecesariamente, que se ajusten a ciertas cosas que se tienen que ajustar, pero cierto, todo tiene un cierto límite y nosotros tenemos que ser competitivos, sobre todo imagínate nosotros que estamos justamente en un país limítrofe que en Chile, que Chile todas estas cuestiones no las tiene, todas estas cargas adicionales fiscales no las tiene, ¿me entendés? Entonces vos decís, nosotros más que todo que somos, digamos, una provincia de frontera, cada vez estamos en mayor dificultad con nuestros países vecinos, ¿me entendés? Entonces,
no hay manera que nuestras pymes puedan seguir adelante. ¿Por qué te lo digo nuestras pymes? ¿Dónde va más que todo, digamos, lo nuestro? Que acá hay muchas bodegas pymes en nuestra zona que también se apalancan con SGS, ¿me entendés? Para poder exportar, para poder mejorar su maquinaria, todo. Entonces, si vos tenés que competir con la misma bodega que tenés pegada al otro lado de Chile, y ya seguramente tus costos van a cambiar. Entonces, es una forma, digamos, inmediata para que nosotros veamos cuál es la dificultad propiamente nuestra. No es que vos me decís, mirá, perjudicó al tipo que tiene la máquina de la soja en Córdoba, ¿cierto?, en Buenos Aires. Y nosotros acá no tenemos soja, pero vos sí, a nosotros, en nuestra región, ¿en dónde nos dificulta? El tipo que tiene, por ejemplo, una llenadora de botella, que es una exportación, que está metiendo, bueno, ese tipo, ¿me entendés? Que en la zona nuestra tenemos varias bodegas que exportan, ¿me entendés? Y varias bodegas, ¿cierto?, que se basan, ¿cierto?, en el apalancamiento de la SGS. Bueno, entonces ya lo estás poniendo ya en dificultades contra un país vecino como Chile, que tiene las mismas condiciones para exportar, el mismo bien y todo, pero no lo cargas con más impuestos. Es decir, que pierden competitividad. Perdemos competitividad. Entonces, sí, ¿en qué nos afecta a nosotros? Nos afecta esto directo. No lo tenemos nuestro vecino que tiene la bodega a 500.000 metros donde vivimos nosotros, ¿me entendés? Entonces no es que sea un problema que a nosotros no nos afecte. Sí, obviamente nos afecta, porque eso va después referido al comercio, referido a la industria, y es una cadena, ¿cierto?, que nosotros estamos viendo. ¿De qué manera, cierto, vemos que la zona este se va cayendo a pedazos? Día a día tenés más hectáreas más abandonadas, día a día tenés menos inversiones. Entonces, bueno, nosotros como Cámara tenemos que poner un poco la voz en alto, muchachos, está todo bien que todos los ajustes que vos estás haciendo, pero alguien tiene que poner un manifiesto, ¿cierto? Es decir, por acá no pasé no pasé la motosierra por acá, porque lo que va a lograr es que cada vez se van a caer más pymes, a caerse más pymes, cada vez va a quedar más gente en la calle, negro. Y entonces, bueno, son estas cuestiones que uno dice, ¿cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es no matar la gallina en los huevos de oro. O sea, si nosotros vamos a matar toda nuestra industria y vamos a meter todo importado, bueno, ¿de qué vamos a vivir nosotros? Entonces, como digo yo, o nos vamos todos a vivir, ¿cierto?, a la Aristide Villanueva Mendoza, o nos vamos todos a vivir a Buenos Aires, ¿viste?, y no producimos nada más. Y me parece que no es así. Bueno, tengo entendido, hemos hablado en algunas oportunidades con referentes de pymes a nivel nacional, que durante el gobierno de Milei ya se han cerrado más de 16.000 pymes y eso afecta a una cantidad importante de trabajadores, porque las pymes son las que mayor cantidad de trabajo generan. Mira, se estima que entre el 80 y 85% de las empresas que más generan trabajo son las pymes. O sea que es un mito que las grandes empresas son las que más digamos, trabajadores te generan. Entonces, la realidad es que cuando las pymes se ven afectadas, estás afectando prácticamente la masa crítica de trabajo. ¿Y promueven inversión, innovación, tecnología, las pymes en Mendoza, Mario? Mira, han habido varios programas. La verdad que no está mal, ¿cierto?, la innovación y ver justamente todo lo que nosotros podemos mejorar. Pero todo termina en cuando vos tenés que vender el producto. ¿Y a quién se lo vendés? ¿Entendés? Es como todo. Yo puedo llegar a ser, no sé, traducido, el mejor pan de la zona este. Ahora, pero si no tengo a quién se lo vendo, el pan venderse será muy bueno, pero no tengo a quién vendérselo con la mejor tecnología, con el agua tratada, con un montón de cosas. Entonces todo tiene que ir de la mano. Si yo no tengo las condiciones para producir y no tengo las condiciones para vender, ¿cierto?, de nada sirve. Entonces los programas tienen que ser acompañados entre innovación, producción y venta. Si vos no tenés esas tres enlazadas, ¿me entendés?, no de nada sirve. O sea, es una cuestión clara. O sea, si yo no tengo las condiciones para que las empresas prosperen, o sea, vos imagínate que hoy, para que al gobierno nacional no se le dispare el dólar, ¿cierto?, tiene una tasa de interés del 44% anual, donde prácticamente vos has visto que la inflación interanual, ¿cierto?, obviamente que va bajando. Pero a su vez, ¿cierto?, ¿cómo vas a producir vos? Y vas a trabajar con los países nuevamente vecinos, donde vos tenés una tasa de financiamiento del 44%. Entonces son todas unas cuestiones que vos sí
Y el tipo lleva un año y medio. Perfecto. ¿Cuánto tiempo más le va a dar y cuánto tiempo van a subsistir las pymes? Entonces lo que vos decías, la pregunta que me dijiste, que al día de hoy hay más de 16.000, que para mí, en las cuentas que siempre sacamos nosotros, son mucho más de 16.000, ¿me entiendes? Son mucho más. Entonces, sí, bueno, ¿cuánto tiempo más van a aguantar las pymes y no van a seguir cerrando? Entonces, yo creo que es una revisión hacia decir, bueno, mira, si esto termina, ¿cierto? Y me vaya a terminar con 120.000 pymes menos en el país, bien, esa gente que trabaja en las pymes, ¿de qué va a vivir? En Mendoza, ¿cuál es la situación hoy? En Mendoza, ¿cierto? Vos tenés que ver que hay una matriz productiva que se va agotando. Es una cosa muy clara, el gobierno lo viene viendo hace muchos años, nosotros también. Y no hay una reactivación en el sentido de que, bueno, mira, el mundo, ¿cierto? Día a día va consumiendo menos vino que era nuestro, digamos, año 80. Nosotros sabíamos que habíamos visto por la canción del Mundial que éramos 25 millones de argentinos. Sí. Hoy día, ponerle que somos casi 45, 50 millones de argentinos, después de 40 años, ¿sí? El tema es que en ese momento se consumía alrededor de 50 litros, 60 litros de vino per cápita, ¿sí? Bueno, hoy prácticamente está entre 15 y 20 litros por cápita, con el doble de la cantidad de habitantes que teníamos en el 80. Quiere decir que si la lógica era que el consumo se hubiese mantenido, ¿cierto? En vez de tener menos cantidad de hectáreas plantadas, tendrías que tener el doble cantidad de hectáreas plantadas para poder suministrarle, ¿cierto?, a toda la población que tenga el, digamos, el vino para tomar. Bueno, la relación es que tenés el doble de personas que hace 40 y pico años atrás, con un consumo que es prácticamente un tercio de lo que vos tenías justamente en ese momento. Quiere decir que acá, esa relación, esa ecuación, vos como tu matriz productiva principal que tenías hace 40 años, eso no va más, ¿sí? Bien, uno de los primeros que sufrió esta consecuencia fue San Juan, y que dijeron, bueno, dediquemos a otra cosa, le metieron la pata a la minería. Entonces, bueno, en Mendoza llevamos casi 40 años, pero ahora no le encontramos la vuelta, cuál sería, digamos, el punto fundamental para mejorar el ingreso de la población y, digamos, en qué manera vos vas aumentando tu matriz productiva o la vas modificando. Lo que pretende el gobierno actual de Mendoza es meterle un poco más de pata al tema de lo que hizo San Juan, el tema minería. Pero eso te tarda de 10 a 15 años recién en poder, digamos, que se genere cierto movimiento genuino, y ese movimiento genuino que se vea reflejado en la población. Bien, ahora, nosotros, nuestra vida, vivimos muy acelerados o vivimos muy en una situación diferente, y no sé si hay gente que pueda esperar 10 o 15 años que esto mejore. Porque yo creo que hoy día vivimos otra vida, otro estilo de vida. Por eso que los chicos nuestros se van cuando no ven posibilidades concretas de realizar sus trabajos y tareas. Entonces no es en vano que nosotros vemos que hay un montón de chicos nuestros que se van a otro país, porque no hemos logrado, ¿cierto? No hemos logrado ver cuál es el camino justamente de Mendoza. Entonces, el Valle de Uco intensificó, ¿cierto?, su matriz productiva en la cantidad, ¿cierto?, de restaurantes, hoteles. Nosotros decimos que hace 40 años atrás, Tunuyán se reflejaba por la manzana. ¿Entendés? Hoy, de la cantidad de hectáreas que tenías de manzana, que tenías casi cerca de 60.000 hectáreas de manzana, no sé si hoy día llegaba a 2.000, 3.000 hectáreas de manzana. El resto se reconvirtió justamente en viñedos de alta calidad. Entonces, bueno, hay una población como Tunuyán que logró entender que la manzana prácticamente no la quiere nadie, o muy poco el consumo, ¿cierto? Entonces cambió, y automáticamente una población que decidió cambiar. Bueno, nosotros en la zona este particularmente, todavía no hemos logrado ver cuál es el futuro y hacia dónde nos intensificamos. ¿Por qué? Porque podemos tener plantaciones de ajo, podemos tener plantaciones, ¿cierto?, de tomate. Distintas gente, por ejemplo, también está empezando a poner pistachos. O sea, ¿de qué manera, cierto? Pero vos tenés que tener un mecanismo, y vos repetirte, lo que voy a plantar, ¿a quién se lo voy a vender? Porque si yo voy a plantar tomate y cuando el momento de la cosecha no tengo a quién vendérselo, seguramente me voy a fundir. Entonces, ese plan que te dije más temprano cuando empezó la charla es innovación
elaboración y venta, tienen que ir las tres de la mano. Si no tenés las tres de la mano, entonces no te sirve nada que vos innoves o que vos plantees si no tenés, digamos, la comercialización, ¿no? ¿Tenían otras expectativas, Mario, ustedes con el gobierno nacional? Mira, nosotros veníamos viendo que evidentemente, ¿cierto? El efecto de pandemia fue muy crítico para el gobierno anterior. Yo creo que ellos no lograron evadir el problema de la pandemia, no sabían cómo manejarlo y después se les fue de la mano. Entonces yo creo que eso es público y notorio, todo el mundo sabe, ¿cierto?, que ante un problema mundial como después de la pandemia, tenía distintas maneras de abordarlo. Y yo creo que la manera que lo abordó justamente el gobierno de Alberto Fernández, para mí personalmente, fue la peor manera de abordarlo. Y no supo cómo salir de ese inconveniente, evidentemente no supo cómo salir, que obviamente que después la elección se la perdió, ¿no? Es una cuestión clara, la gente no se equivoca en su voto, la gente elige lo que mejor prefiere. Y yo creo que es una cuestión clara de que el gobierno anterior, ¿cierto?, no logró dar, ¿cierto?, en sintonía para salir de un problema tan grave como fue la pandemia, y cada vez se fue embarrando más y cada vez le costó salir más. Yo considero, ¿cierto?, que muchas veces, y lo digo así en título personal, los extremos son malos. Son muy malos los extremos, ¿cierto?, cuando o vos vas demasiado por un lado o demasiado por el otro y no tenés a veces el criterio del centro. Y nosotros en Argentina, siempre el criterio del centro, que ha sido justamente nuestra clase media importante, nuestra clase media pujante, esta clase, ese sector del centro, ese sector del medio, es el sector que siempre se ha caracterizado a Sudamérica, que nos ha caracterizado a nosotros como Argentina, donde nosotros tenemos la mayor cantidad de profesionales, la mayor cantidad, ¿cierto?, de educación, y esa parte, ¿cierto?, es la parte que yo creo que hoy día está desatendida. Entonces, me parece que es un poco la parte donde yo veo que no estamos teniendo muy en cuenta. O tenemos muy en cuenta los sectores muy abajo, o tenemos muy en cuenta los sectores muy de arriba. El sector del centro hoy día no la está viendo, en mi opinión, Nubito. El otro día leía un informe del diario Los Andes, trasladándonos a la zona este, y a ver si vos tenés más o menos esa misma data. En San Martín, dice, cada un comercio que abre cierran 15, ¿es así? Mira, yo también tuve, ¿cierto?, esa conversación. El tema es que nosotros tenemos, ¿cierto?, un jugador muy importante, que hoy, ¿cierto?, lo tenemos en el teléfono. Si vos querés saber cuánto vale tal cosa, y te metes el teléfono y ves en Mercado Libre, en las distintas plataformas, cuánto vale cuál otro artículo, cuánto cuesta y cuánto tiempo te tarda en llegar de tu casa. Y vos no te mueves directamente el sillón de tu casa y lo estás viendo, ¿cierto? Y sabes exactamente cuándo te llega, ¿sí? Entonces, ese jugador que hoy día tenés, que es tan importante, que día a día va captando mayor cantidad, ¿cierto?, de clientes, ese jugador importante no tiene justamente un lugar físico, no tiene que pagar energía eléctrica, no tiene que pagar impuestos municipales, y entonces una serie de ventajas que ese jugador tiene con respecto a la persona que tiene negocio ubicado en pleno centro, que tiene que todos los días abrir la puerta, que tiene que todos los días pagar los impuestos. Entonces se ven en desventaja con respecto a la parte, digamos, porque es cierto que tenés, vamos a ser claros, Mercado Libre, ¿sí? Sí. Entonces, ese punto es un tema, digamos, generacional. Para cómo vos te reinventás como comercio, o cómo vos te reinventás, ¿cierto?, para no quedar afuera, que es un tema fundamental. Ahora, eso ha venido para quedarse, Hugo, porque todo es como si vos me decís, yo lo charlaba otro día, lo que era cierto antes de tener el teléfono fijo al teléfono móvil, ¿cierto? Entonces antes, nosotros recordamos justamente en la zona este, la casa que tenía el teléfono fijo, ¿entendés? Eso eran magnates en nuestra zona. Digo, me imaginé Junín que prácticamente fueron los últimos en tener teléfono dedicado directo. La verdad que antes de Junín tenías que ir a la central o tenías que esperar la llamada. Y no estamos hablando de hace 100 años atrás, estamos hablando de 35, 40 años atrás.
En el año 95 empezó a haber este cambio y después prácticamente en el 2000 tuviste los teléfonos celulares. Entonces, vos, de tener un teléfono celular, se pide prácticamente tener todo un sistema lo manejar del teléfono. Entonces, todos estos años, el comercio también tiene que adaptarse y todos tenemos que adaptarnos. Porque quiere o no, Hugo, cada uno de nosotros que va justamente, que va, ¿cierto?, a comprar algo, lo primero que hace, ya lo primero que hacemos todos es mirar directamente cuánto vale el teléfono en Mercado Libre. O alguien no lo hace, Hugo. Tal cual, sí, la referencia del precio. La referencia del precio, che, mira, ¿cuánto vale esto? Y si ya en Mercado Libre, ¿cuánto vale? Y así, entonces vos decís, esa referencia que vos decís, por un lado está bueno, y por otro lado, hay mucha gente que evidentemente que su negocio o su comercio, ¿cierto?, va a tener que mutar, va a tener que cambiar, y entonces parte de nuestros cambios. Entonces, vuelvo a repetir, lo que antes era que en cada casa teníamos un teléfono fijo, hoy no sé cuántas casas tienen un teléfono fijo, Hugo. Entonces, voy a decir, Telefónica estaba justamente ahí en la calle Liniers y Mariano Moreno, y prácticamente había quedado un edificio desocupado. Y eso años atrás era impensado, ¿o no, Hugo? Sí, ha ido todo mutando, evolucionando y el que no se adapta queda fuera del sistema. Y la última, Mario, que vos hiciste referencia en el discurso el otro día en el aniversario de la Cámara de Comercio. ¿Cuándo va a estar el PASIP cumpliendo definitivamente el rol para el cual ha sido creado, el objetivo que tiene como un polo comercial importante de la zona este? Bien, el PASIP, cierto, obviamente que es un proyecto muy grande. En total son 410 hectáreas, que va de la Ruta 7 hacia el norte, que son 309 hectáreas, de la Ruta 7 al sur hasta la variante Palmira son 92 hectáreas, ¿sí? Este proyecto tiene varias etapas, ¿sí? Entonces, la etapa 1 fue la consolidación, ¿cierto?, del proyecto en sí, donde vos tenés justamente un sector destinado a la parte energética, que es donde ve los paneles solares, donde ve los tanques de IPF, ¿cierto? Y después un sector de producción, que es la parte central, y un sector sur que todavía no está desarrollado, que es la parte, digamos, de transferencia de carga. Ahora, el sector norte, ¿sí?, de la Ruta 7, es donde está pensado que va próximo a un master plan que se va a licitar en unos días, por eso ya está metido dentro de digamos, del dinero asignado para el 2025-2026 del gobierno de la provincia de Mendoza, que sería la expropiación de 90 hectáreas hacia el norte de la Ruta 7. De esas hectáreas que ya están con libre disponibilidad pública, porque en la ley PASIP todas esas hectáreas están disponibles, o sea que esa gente sabe que en algún momento le va a llegar el dinero en la cuenta de expropiación y terminó el tema, ¿sí? O sea que eso ya no hay vuelta atrás, el proyecto está, es una ley, está todo asignado, solamente falta que se baje el recurso y te notifican que tenés cierto tiempo que dejar esa tierra, ¿sí? En ese lugar, ¿cierto?, está justamente previsto que va a haber todo un tema, ¿cierto?, de una estación nueva de servicio, va a haber un hotel de pasajeros, va a haber restaurante, va a haber, ¿cierto?, justamente todo lo que es la parte de comercio, como si fuese un street center, no solamente para la gente que viene afuera, sino para la gente de la zona este, que también está importante. Un street center muy parecido a lo que se hizo ahí en Luján en el acceso sur. Bien, ¿esto cuál es la ventaja que vos tenés? Que a su vez va permitido un master plan, que todo el camión que viene desde San Juan o viene del norte, no se meta al nudo vial de Mendoza, sino que se desvíe en la valle, entra directamente por el carril Chimbas al norte de Nueva California, llega hasta acá, hasta la Ruta 7, y ese camión tiene la posibilidad de hacer, digamos, de pernoctar acá, justamente, en el sector de estas 90 hectáreas nuevas que se van a diseñar para el master plan, o seguir viaje. En el caso que se corta la ruta por inclemencias climáticas o lo que fuese, toda esa cantidad de camiones que vienen del norte, digamos, pararían ahí. Porque las que vienen desde Córdoba a San Luis paran directamente, ya tienen distintos paradores, lo que es, por ejemplo, Guerrero, ahí en Santa Rosa, ¿cierto? O acá en San Martín, ¿cierto? Yo en Santa Rosa, Guerrero acá en San Martín, en la entrada de Santa Rosa y San Martín. Pero todo el camión que viene del norte, no tenés dónde ubicarlo. Por eso cuando uno va por la ruta
por la ruta 40, ¿cierto? Se ve que a la orilla de la ruta, ¿cierto? Antes de subir para la destilería, ve un montón de camiones, uno a la par del otro en la banquina. Bueno, ¿vos lo has visto eso, Hugo, no? Sí, sí, sí. Bueno, toda esa cantidad de camiones que vienen del norte, porque entraron por el nudo vial, no los puedes tener a la orilla de la ruta. Porque esa gente, no tenés un baño como corresponde, el tipo no puede dejar el camión porque sabe que le roban la carpa, la utilidad, lo que fuese. Entonces el tipo prácticamente está asignado a ese lugar hasta que el paso se abra. En cambio, de esta manera, el camión va a poder ingresar a un parque cerrado, ¿cierto?, con custodia, y si el tipo tiene que ir a comprar, o tiene que ir al comedor, o quiere ir a la farmacia, puede tranquilamente porque su camión está guardado. Entonces, esa es la diferencia de decir, bueno, un proyecto, un master plan pensado para que el tipo, si tiene que estar 3 o 4 días varado, tenga un baño, tenga una ducha, tenga un comedor, tenga una comodidad, que estamos en el 2025, y no puede ser que un tipo no pueda moverse del camión porque algo le van a robar. Entonces, esas son las cosas que el tipo tiene o sea, entendamos que es una persona que tiene que trabajar y tiene que tener las condiciones como cualquier trabajador. No puede ser que un tipo tenga que estar, digamos, afinado a estar al lado del camión o comiendo, ¿cierto?, ahí en la tapa de la caja de herramientas. Entonces, son cosas que uno dice a esta altura, como hablamos recién, de qué manera vos podés, digamos, mejorar la vida a las personas, de qué manera también podés generar fuentes de ingresos y mayores trabajos para nuestra zona, para nuestra persona que viene aquí en la zona este. Entonces seguramente va a tener servicio de gomería, servicio de un montón de cosas, y hay gente que va a generar trabajo, y a eso le apuntamos. Mario, para finalizar y retomando el tema del comunicado que ustedes han publicado, ¿a quién le van a hacer llegar este pedido de que se revise la modificación del artículo 10 del proyecto? Mira, nosotros le hemos puesto, ¿cierto?, tanto a las cámaras, ¿cierto?, de Mendoza, que han sido enviados a la Federación Económica de Mendoza y a la Unión Industrial de Mendoza. También es importante que tomen en cuenta nuestros legisladores para que vean la necesidad de todos los comercios de la industria que están, digamos, asociados a las distintas cámaras para que vean, digamos, el malestar que existe en estos momentos. Porque si uno no lo hace notar, pareciera que está todo bien. Entonces, justamente la idea es que esto alguien tome el guante y diga, bueno, mira, hay una gente aquí en Mendoza, hay una gente aquí en San Juan, hay una gente en Córdoba, hay un montón de gente que que están viendo algo que normalmente a veces los políticos no lo ven. Son esas cuestiones, ¿no? O sea, nosotros marcamos, ¿cierto?, cuáles son los inconvenientes que normalmente la parte política no lo ve. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que no vamos a hablar ahora, pero bueno, son diferencias muy notables que nosotros estamos, digamos, necesitando que modifiquen nada más. Mario, te mando un abrazo, gracias por la atención como siempre. Igualmente, Hugo, a vos, a todo tu equipo, como siempre agradecido. Fue una lástima que no hayan podido asistir a los 75 años de la Cámara. Fue un evento muy importante. Yo creo que también dentro de las cosas nuestras que hemos pedido para la zona este, y si me das un segundo, te lo digo, es justamente pedir por el tema de la alopecia botrana, que es una plaga que hoy prácticamente tiene más afección la alopecia que el granizo y que la helada. Entonces, para nuestra zona es mucho más grave el problema de la plaga de la alopecia botrana que las otras inclemencias climáticas. Por eso, cierto, el ministro está en este momento estaba fuera del país, pero bueno, es muy importante también para la gente nuestra de Ciudad Ávila que se estaba llevando adelante un convenio para, juntamente con la gente de Aerotec, cierto, poder generar un programa de 3 a 5 años para lograr controlar, no creo que la logren erradicar al 100%, pero sí controlar la alopecia, digamos, para digamos, con nuestros productores de la zona este y obviamente Mendoza no se ven afectados. Eso es algo muy importante, lo estuvimos hablando con el ministro después de la reunión que tuvimos, la reunión de la Cámara, y una vez dice, bueno, ¿cuál es el significado de tener cámaras y tener cierto, bueno, justamente esto, poder expresarle, en este caso al ministro, cuál es la problemática de la producción de nuestra zona y que tomen, como dije yo en el discurso, cartas en el asunto. Sabemos que es un programa, ¿cierto? Que me dice el ministro, bueno, esto estamos sabiendo que tenemos un proyecto, ¿cierto? Que son 15 millones de dólares por año que la provincia de Mendoza tiene que poner. Y, mira, la verdad que si eso es lo que tiene que poner la provincia de Mendoza para que un montón de productores de la zona este y la zona norte de Mendoza no se mueran, ¿cierto?, sus emprendimientos y su finca, bueno, será una cuestión de que vos como Estado provincial tendrás que ver, capaz que te vas a tener que comprar
o una máquina menos, o un tractorcito menos, ¿cierto? O una motoniveladora menos como gobierno, y asistir justamente a una población que se ve afectada por una plaga que no es genuina del productor. Esa plaga es genuina de una máquina que viene de Chile y que SENASA no tuvo el control suficiente. Entonces, bueno, es un tema que justamente la provincia de Mendoza se va a hacer cargo, ya que la Nación le dijo que no iba a poner plata, la provincia de Mendoza sí lo va a sacar. Y es una muy buena noticia que justamente esperemos que pronto el ministro lo largue, digamos, en forma oficial. Yo lo estoy largando en forma extraoficial, pero en forma oficial el ministro seguramente en unos días lo va a largar. Impecable, Mario. Gracias como siempre. Un abrazo. Como siempre, a disposición. Nos vemos. Chau, chau. Mario Doña, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura del Departamento de San Martín. La verdad, esta última noticia que nos acaba de dar es muy importante para todos los productores de la zona este. 9 de la mañana, 53 minutos. Estamos casi